Buenas tardes, nuestra jornada en tertulia sobre filosofía de la ciencia, que es un espacio en el cual el grupo Filociencia se reúne semanalmente para tratar temas de filosofía de la ciencia. Así que este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar, difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nos reunimos todos los miércoles en el horario de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Mayores informes a los correos lochoar@unbosque.edu.co o escribir al correo bastidasastrid@gmail.com. Es así como en la tarde de hoy estaremos entonces tratando un tema titulado Enfoque biológico de la filosofía de la ciencia. Este es un artículo que presenta el doctor Gonzalo Munévar y este texto pues está basado en una presentación que el autor hizo en la Conferencia Internacional de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología que se celebró en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia en el año 2001. Algo referente a este autor es que precisamente en Ediciones Uninorte le hacen como un reconocimiento y una reseña a su colección de ensayos filosóficos que se presentó inicialmente en inglés, donde el autor pues principalmente está trabajando desde Estados Unidos o trabajó en una serie de ensayos que están enmarcados en su título Evolution and the Naked Truth, en un año que aún no pues quedó ahí especificado. Este es un conjunto de ensayos que recoge trabajos del autor en un periodo de los años 80 y 90 y presenta un enfoque evolucionista de la epistemología y de la ética. Como es inevitable en estas colecciones, los ensayos se superponen temáticamente en parte. Aún así, su publicación se considera como valiosa por tratarse de un enfoque poco común en nuestro medio. Si bien goza de una moderada popularidad en la tradición anglosajona, su estilo ensayístico y claro hace que la obra del autor pues genere recomendaciones hacia su lectura para quienes buscan un conocimiento de la introducción al impacto de Darwin en la filosofía. Las preocupaciones del autor están fuertemente marcadas por los problemas filosóficos tradicionales de la objetividad y la justificación que todavía hoy caracterizan en buena medida a la filosofía de la ciencia y la moral, así como el problema del libre albedrío en la filosofía de la acción. Quien hace la reseña de su trabajo dice que me limito en esta reseña a los dos primeros aspectos, que son el enfoque evolucionista de Munévar, que deriva en una solución que pretende ser novedosa, y también en una defensa del relativismo en la epistemología y en la ética, que merecen ser tomados en serio y ser examinados con cuidado. Si bien los ensayos tocan también otros problemas, el eje central o el alma de sus escritos y la pasión del autor están en los problemas filosóficos clásicos. Entonces esto también como un abrebocas a el texto que vamos a abordar en la tarde de hoy para entender un poco pues en qué se inspira el autor y el documento, pues como ya lo había mencionado, enfoque biológico a la filosofía de la ciencia. Entonces cedo la palabra a Luis Francisco.
Muchas gracias a Astrid. Para complementar lo dicho, podemos decir que Gonzalo Munevar es un filósofo colombiano que ha enfatizado sus trabajos en la filosofía de la ciencia. Está radicado desde hace más de 40 años en los Estados Unidos y allí pues comenzó su formación académica y su experiencia en el campo que hemos mencionado, el de la filosofía. Sus desarrollos en filosofía le han otorgado un reconocimiento notable en varias universidades de alto prestigio mundial, como las universidades de Stanford y la Universidad de Berkeley. También en la Universidad Colombiana, como la Universidad del Valle, pues ha tenido bastante notabilidad entre otras universidades colombianas, donde ha sido invitado, como es el caso de este trabajo, que fue invitado pues, por la Universidad del Norte de Barranquilla, para foros, seminarios y congresos. El planteamiento del profesor Munevar es un planteamiento basado en el enfoque filosófico que sustenta la biología, que es un enfoque materialista, es un enfoque biologicista. Y él señala que somos parte de la naturaleza. Indica que nuestros cuerpos bípedos, nuestros cerebros inteligentes y nuestro carácter social son el resultado de una evolución muy larga de la historia natural. En este sentido, observamos un reduccionismo biologicista de carácter evolucionista, probablemente darwiniano o neodarwiniano. Pero la filosofía, dice, se resiste a extender al hombre estilos de explicación que funcionan bien en la investigación de esa naturaleza de la cual somos parte. Este desdén filosófico por la ciencia es tan común en la filosofía anglosajona como en la europea. El enfoque naturalista se rechaza tajantemente por varios motivos y razones. Pero el autor considera que su motivación nace de un error que considera lógico. Es fácil notar que las ciencias actualmente no hacen justicia a la complejidad de lo que es la experiencia humana. Se descubre entonces que la ciencia no lo puede explicar todo, admitiendo entonces que existen otras literaturas, llamémoslo así, que abarcan explicaciones del mundo. Sin embargo, señala que se concluye que la ciencia es, habida cuenta de que se consideran que hay otras narrativas, se considera como una de esas narrativas que es irrelevante. Él señala que se habla en términos de abismos. En la filosofía anglosajona, desde el abismo que plantea Hume entre lo que es y lo que debe ser, entre lo descriptivo, es decir, la esfera de la ciencia, y lo normativo, vale decirlo, la esfera de la filosofía. En la filosofía europea se pone énfasis más bien en el abismo entre el mundo objetivo de la ciencia y el mundo del hombre, dice él, un mundo en que los objetos ya están impregnados por el sentido que les da nuestra propia forma de ser. Cuando vamos examinando el discurso del profesor Munevar, vamos viendo que tiene una inmensa influencia de carácter metafísico en su discurso, y en ese sentido, pues, por supuesto, aquí somos fieles al planteamiento que él hace en su disertación, sin que con ello estemos diciendo que nos acercamos a su manera de entenderlo. Sin embargo, para él le parece que no hay tales abismos y que al tratar de explicar la experiencia humana, teniendo en cuenta que somos parte de la naturaleza, llevará a la revitalización de la filosofía y a la transformación y quizás hasta la solución de sus problemas más importantes. En lo que sigue dentro de su exposición, él desea esbozar algunos de los
resultados importantes del enfoque biológico en la filosofía moderna y en particular en la filosofía de la ciencia. Se concentra en su propia obra, especialmente en los libros Conocimiento Radical, del cual hay versión en español, el cual pues tuve la oportunidad de estudiar en su momento, y el que mencionó Astrid, Evolution and the Naked Truth, Evolución y Verdad Desnuda. Aunque pues él dice que debe mencionar que el trabajo que él enlaza con el de varios filósofos que toman la biología en serio, no solo como objeto de estudio, como se ve en el caso de la filosofía de la biología, sino que él trata de hacer como una especie de metafilosofía desde la concepción biológica. Y entonces dice que no solamente toma la filosofía de la biología, sino que plantea una filosofía como una guía para cambiar radicalmente el método y el contenido de la filosofía en sí misma. Se refiere, por ejemplo, al filósofo canadiense Paul Churchland, con su énfasis en la neurobiología, al australiano Clifford Hooker y sus disquisiciones sobre la teoría biológica de los órdenes jerárquicos, y al filósofo indio Jagdish Hathiangadi, cuya obra coincide con la de él en tratar de reconfigurar todos los campos de la filosofía en un contexto darwiniano, aunque los procedimientos que utilizan estos dos filósofos y sus resultados no siempre coincidan. El profesor Munevar comienza con el problema del realismo. Dice que Popper pensó que la ciencia no tendría sentido si su tarea no fuese descubrir la realidad, o por lo menos un acercamiento a la verdad. Ahí es donde vemos que tiene una profunda raigambre metafísica su concepción. También creyó que la teoría de la selección natural apoyaría al realismo. Y dice que el argumento sería de la siguiente manera: el enfoque naturalista nos exige que consideremos cómo el conocimiento de un organismo emerge de su sistema nervioso en interacción con el universo. Señala que esta exigencia es muy sensata. Dice que organismos de distintas especies son capaces de hazañas intelectuales muy distintas. Lo que perciben, lo que piensan, lo que hacen con esas percepciones puede ser muy distinto también. Indica que no es un secreto que la evolución del cerebro humano ha puesto al alcance de la humanidad una ciencia y una cultura que otras especies animales no pueden ni empezar a comprender. Incluso dentro de la misma especie, la biología puede ser muy determinante. Una persona con lesiones cerebrales a menudo percibe el mundo de una forma muy distinta a la de otros seres humanos. Las estructuras cerebrales determinan en gran parte los modos de pensar del organismo. Estos modos de pensar a su turno presentan ciertas opciones que limitan a otras para el posible desarrollo de la ciencia. Aquí es interesante observar dentro de este análisis, dentro de esta descripción, que habla de procesos de pensamiento que supone que los organismos tienen, y compara procesos de pensamiento como semejantes a procesos o algoritmos de procesamiento de datos o información entre un organismo y su medio inmediato de carácter externo. Es la forma como se pudiera entender. Sin embargo, no entra en ese nivel de precisión y se deja más bien al garete, a la libre interpretación de un lector, lo que podría llamarse aquí procesos de pensamiento. Ahora bien, tales modos de pensar, continúa e insiste, son el resultado de una larga historia natural que ha cambiado de rumbo millones de veces de acuerdo con una serie de accidentes fortuitos.
O sea que plantea de que hay azar en los procesos evolutivos. Accidentes grandes como el asteroide que causó la extinción de los dinosaurios, que realmente no sabemos si ocurrió efectivamente o no, y permitió que los mamíferos evolucionaran a un nivel más complejo que el de las ratas, y accidentes pequeños que día a día determinan las futuras oportunidades evolutivas. La presencia de un nuevo depredador veloz cambia el balance del entorno, señala. No son ahora los conejos más grandes y fuertes los que sobreviven más fácilmente, sino los más veloces. De tal forma que nuestras estructuras cerebrales, dice, y por consiguiente nuestros modos de pensar, son el resultado de una larga serie de adaptaciones a una larga sucesión de entornos. Aquí notamos que no es nada diferente de algunas de las premisas planteadas por el darwinismo más ortodoxo. Señala que, así como hemos llegado a cierto nivel de soltura en nuestra conducta con respecto al mundo, la selección natural hubiera podido crear otras estructuras cerebrales, es decir, otros modos de pensar. Y aquí está señalando dos universos distintos, lo que es una estructura morfológica y fisiológica de lo que es el cerebro, la asimila con formas de procesamiento de la información, porque dice, es decir, otros modos de pensar, de un nivel comparable a pesar de ser distintas de las nuestras. Sinceramente, pues yo tengo ahí una serie de reparos que, por supuesto, como no ese es un ejercicio de crítica específica, sino de exposición y de presentación, tan solo esbozo que hay algo que habría que revisar. Así como hay una sola forma de volar, dice, tenemos aves, insectos y murciélagos que evidentemente pues tienen unas formas de volar distintas. No hay por qué concluir que debe haber una sola forma de pensar. Y aquí insiste en algo que no define desde el principio y que yo lo único que tengo que hacer en este momento como lector e interpretador es que forma de pensar sería maneras algorítmicas de procesar información a través de la corteza cerebral por parte de un organismo cuando interactúa con su medio ambiente. Es la única manera como yo lo podría aproximar, pero él no lo define así. Pero asumamos que es de esa manera. Dice que si por casualidad no existen en el universo estructuras cerebrales comparables a las nuestras, ello sería una contingencia más. Otras historias naturales tan probables en principio como la nuestra hubieran podido producir tales estructuras. El que la selección natural no lo haya hecho es tanto un accidente como el que haya producido la nuestra. Observen que vuelve a insistir aquí en el carácter aleatorio o azaroso que se involucra dentro de los procesos evolutivos del desarrollo de los organismos a lo largo de largos periodos de tiempo. Dice, y claro está, diferentes estructuras cerebrales inclinan a desarrollar diferentes modos de concebir o representar el mundo. Es decir, dado el mejor modo de representar el mundo, podrían existir otros muy distintos, pero igualmente efectivos. Pero si esa concepción o representación no es el único modo posible de obtener tal nivel de éxito, sería arbitrario concluir que es la representación verdadera del mundo o la realidad. Aquí el autor nos hace recordar a Auscull con su concepción sobre la concepción que las distintas especies pudieran tener de su mundo inmediato. Dice, examinemos un poco más detalladamente ese resultado tan lejano del realismo de Popper, un resultado que él ha llamado relativismo evolutivo. Y en esa medida, pues, genera un desarrollo que voy a invitar a Sid que lo haga a continuación para continuar con esta presentación del pensamiento del profesor Munevar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tomando esa
esas, digamos, explicaciones que nos has ido dando. El profesor Munevar dice que, en primer lugar, nótese que solo se concluye que puede haber varios modos de pensar igualmente válidos. No que todos los modos de pensar acerca del mundo valen lo mismo. Aquí es unos giros de interpretación que hay que mirar con cuidado. Esto es suficiente, sin embargo, para excluir la conclusión que puede haber solo un correcto modo de pensar acerca del mundo. Es decir, terminamos demostrando que no puede haber una verdad absoluta acerca de la naturaleza. Hay varios motivos por los que Popper se resistiría a aceptar estos argumentos, y son motivos importantes a pesar de que no constituyen buenas razones, dice el profesor. El primero es que la creencia casi ciega que nuestros sistemas intelectuales tienen éxito porque nos ayudan a acercarnos a la verdad. Se supone que tales sistemas son el resultado de la adaptación y que la adaptación tiene que ser al mundo como realmente es. Esta forma de pensar pues comete varios errores con respecto a la teoría evolutiva que, según el profesor, pues está poniendo en evidencia aquí. Entonces lo da a través de un ejemplo. No todas las características de los organismos son el producto de la adaptación, y aquellas que lo son no tienen que producir copias de la estructura del mundo, y aún así sean producidas por la interacción con el mundo. De tal manera que ya es con ello factible ver cómo la selección natural puede construir formas alternativas para lograr objetivos similares. Y agrega, para encimar o para adicionar a este argumento, cuando observamos la manera en que funciona la percepción, nos formamos ideas incompatibles con el impulso realista. El realismo ingenuo o de sentido común nos dice que vemos las manzanas de color rojo y el césped de color verde porque las manzanas son rojas y el césped verde. Nuestra experiencia perceptiva tiene éxito porque sus cualidades corresponden a las cualidades verdaderas del mundo, o las que se han considerado socialmente como verdaderas. Ya Galileo, Locke y muchos otros han expresado sus dudas al respecto, y con ello lo que quiere decir Munevar es que quiere hacer aquí es algo un poco diferente, y quiere llamar la atención más bien al contexto evolutivo de la percepción de los colores. Si son fijos en el espectro cromático, no descubrimos ninguna ruptura especial en las longitudes de onda que marcan las distinciones drásticas entre un color y otro. El espectro es lineal, a cambio nuestra experiencia del espectro pues no lo es. La diferencia entre rojo y verde, que son colores opuestos, es escasamente de 1 sobre 150.000 millones sería ahí. Es decir, en el mundo que entre comillas se llama verdadero, son prácticamente idénticos, porque percibimos una diferencia tan extraordinaria. ¿Por qué percibimos una diferencia tan extraordinaria entonces? La razón es que el verde corresponde a la banda de frecuencias reflejadas en la luz blanca normal por las moléculas de clorofila, cuya detección sería una clara ventaja evolutiva para nuestros antepasados. La percepción de otros colores como el azul y el rojo ayudan a fijar la detección de la clorofila en las circunstancias no normales del alumbramiento, entre ellas la percepción de colores también es crítica para la agudeza perceptiva. Y esto nos debería hacer, dice el autor, hacer sospechar que lo que vemos, lo vemos así porque nos conviene o por lo menos porque les convino a nuestros antepasados. Como complicado. Más interesante aún es el descubrimiento que la percepción trabaja por medio de la exageración. Es decir,
lo que son diferencias pequeñas se ven como diferencias abismales. Este es el mismo sistema empleado por las ciencias espaciales en su investigación de cuerpos extraterrestres y particularmente en lo que se llama color falso. Y coloca un ejemplo. Regiones contiguas de matices de marrón se pueden ver más bien como patrones de púrpura y oro. De tal forma podemos distinguir cosas importantes de un vistazo. La percepción funciona de una manera parecida. Sin la exageración y el contraste, nos sería difícil hacer las distinciones que tenemos que hacer y que hacer rápidamente a menudo para poder sobrevivir. En cierto sentido, mientras más falsa la percepción, más éxito va a tener. Así que el contraste es útil y es el secreto del éxito según el autor, y no se trata por eso de la semejanza fiel. De allí que la separación entre la verdad absoluta y el éxito también se dan en la ciencia de acuerdo a su argumento, como es el caso de la astronomía clásica griega, cuando postulaba un modelo de universo de dos esferas básicas, la Tierra en el centro y la esfera de las estrellas afuera. Este modelo ha sido una guía, excelente para la navegación. Solo en el último siglo ha podido la ciencia moderna superarlo con la ayuda de la intervenciones electrónicas, satélites que indican posición, entre otros. Es decir, durante más de 2000 años, un punto de vista completamente falso ha tenido gran éxito en un ramo muy importante de la supervivencia y el bienestar humano. Aquí vamos viendo cómo el autor... Sí, ¿sabes qué? Ahí me pone a pensar lo siguiente, y es que el problema no tiene que ver si en la manera como concebimos el mundo nos hace exitosos frente a actuar con el mundo. Justamente eso que está diciendo él ahí nos permite ver que pues nosotros construimos modelos de mundo y con ese modelo de mundo orientamos nuestras acciones para intervenir en el mundo y de alguna manera funcionan. Entonces, me pregunto qué sentido está desde una perspectiva del realismo buscar la famosa verdad de la cual hablan los realistas en el sentido de saber cómo es exactamente el mundo. Si cuando se construyen modelos o teorías, con ellos se pueden resolver problemas, así después se encuentren otro tipo de teorías que sean mucho más sólidas, potentes o robustas que las anteriores, como en el caso que estaba diciendo de la esfera celeste, donde el centro es la Tierra y que así le funcionó por cerca de 2000 años a la humanidad, por ejemplo, en la navegación. Pensaba eso, mi Astrid. Sí, precisamente por eso veo que sí es una postura del realismo y del realismo ingenuo, en el sentido de que centra la atención es en lo que considera como lo objetivo, lo que tiene frente a sí, sin reconocer pues, todos estos elementos, entre otros de los que estás mencionando, ¿no? Y de los que en otra ocasión también hemos hablado, como el dispositivo con el que se está haciendo la observación, los criterios que hay detrás de quienes crearon ese dispositivo para identificar qué es lo que se quería mirar o sobre qué se quería fijar la atención, ¿sí? Excelente, Entonces sí. podrá ser, y además pues es interesante en cuanto a que trae a la memoria historias de la ciencia que nos hacen ver pues cómo ha ido cambiando un poco la forma de percibir el mundo y la forma como hemos abordado ello, sin asumirlo como un sentido de lo verdadero o absoluto. No sé si quieras seguir avanzando. Bueno, listo, sí, pues el autor señala que también es importante entender el razonamiento que nos lleva a la conclusión del relativismo. Dice que vale la pena clarificar el asunto una vez más por medio de la elaboración de una analogía. Dice que lo que podemos comprobar fácilmente es que nuestras percepciones y concepciones del mundo son relativas a un marco de referencia biológico, o más bien biológico-social, como intentaré explicarlo más adelante. De la misma manera,
podemos comprobar que no hay un marco de referencia preferido. Invita a que se note ahora que en la teoría especial de la relatividad, la masa, es decir, la cantidad de materia, la longitud y el tiempo son relativos a un marco de referencia inercial, es decir, dentro del sistema de movimiento donde está el observador, y que no es que haya un marco de referencia preferido, sino que el marco de referencia depende de donde esté el observador. Esto significa que la masa, o sea, la cantidad de materia, la longitud y el tiempo son propiedades relativas y por lo tanto no pueden tener unos valores absolutos. Bien, esto se desprende de la misma naturaleza del concepto de la relatividad de espacio-tiempo, de materia, energía, espacio-tiempo. Indica que se debe notar que él ha utilizado el mismo modo de razonamiento para establecer el relativismo de la percepción, de la inteligencia y de la propia ciencia. Sin embargo, dice que alguien que aborde esta lectura se preguntará, bueno, ¿acaso no demostró Platón que el relativismo es incoherente? Y en los últimos 2300 años no se han añadido nuevas demostraciones de lo mismo. Entonces reflexiona de la siguiente manera, pero la demostración de Platón se basa en un error lógico muy serio, que consiste en lo siguiente, que al negar la existencia de una verdad absoluta y universal, el relativista se compromete a aceptar la noción de que todos los puntos de vista son igualmente válidos. De tal premisa se sigue que el universalismo es también válido. Pero resulta que el universalismo implica que el relativismo es inválido. Y aquí surge una contradicción, porque el relativismo admite todo, incluido las premisas universales, que serían propias de una posición realista, y el universalismo justamente niega la validez del relativismo, lo cual lo llevaría a una contradicción dentro del propio relativismo. Por lo tanto, el relativismo es al mismo tiempo válido e inválido, lo cual es, por supuesto, una postura incoherente. En ese sentido, el análisis del profesor Munevar es totalmente válido. Dice que Platón fue grande, pero su error fue grande también. La negación de la existencia de la verdad absoluta no implica que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Hoy por hoy, este tipo de discusión es bastante útil en todos los campos, incluido el campo de la filosofía política, en relación con muchos de los movimientos que hoy por hoy se manejan en el mundo por parte de distintas tendencias, por ejemplo, de la izquierda progresista, de las filosofías feministas y de todo lo que está alrededor de esas formas de pensamiento que validan ciertas posturas. Continúa el profesor Munevar señalando que la existencia de una verdad absoluta no implica que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Lo que solo implica es que varios puntos de vista pueden ser igualmente válidos. Esto es exactamente lo que alega el relativismo evolutivo. Es increíble que durante más de 2000 años se haya ignorado un apunte tan elemental de la lógica de los cuantificadores, dice el profesor. Increíble o no, este hecho en la historia de la filosofía ha viciado una gran cantidad de disputas filosóficas, especialmente aquellas que tienen que ver con la ciencia, con la sociedad y con la cultura. E indica que a propósito de las otras demostraciones contra el relativismo, también se cometen errores lógicos garrafales. Por ejemplo, se le ocurre a muchos filósofos que un relativista tiene que creer por lo menos en una cosa, en el relativismo. Concluyen entonces que en el metanivel, en un nivel más alto de concepción, el relativismo debe comprometerse por lo menos a una verdad absoluta
que el relativismo está en lo cierto. Pero este es un argumento que se constituye en algo falaz. Es un caso de una petición de principio, que es una de las falacias clásicas dentro del campo de la lógica. Cuando se pone en duda la verdad absoluta, los filósofos exigen no tomar en serio ninguna alternativa a menos que sea ofrecida como verdad absoluta. Pero entonces se pregunta, ¿cómo puede creer el relativista en el relativismo si no cree que es cierto? Peor aún, en el desarrollo de su argumento, no acepta el relativista evolutivo la verdad de la teoría de la evolución y de las ciencias neuronales, e indica que sería bueno ir por partes para analizar la pregunta y el argumento que está detrás de la pregunta. Dice, primero, en cuanto concierne a la lógica, el relativista no necesita creer en la verdad de sus premisas. El relativista puede actuar como un aliado del escepticismo. Es decir, puede simplemente ofrecer un argumento de reducción al absurdo. En tal argumento, uno acepta las premisas del oponente solo en relación con el principio razonador de la polémica para derivar conclusiones que son contradictorias o en algún sentido absurdo para tal oponente. Un argumento común contra la existencia de Dios comienza con la premisa de que Dios es bueno, utiliza el hecho de que existe miseria en el mundo y por lo tanto alega que un ser todopoderoso y bueno no podría permitir tal grado de miseria y termina concluyendo que por tal argumentación pues ese ser no existe, es decir, Dios no existe. Es posible criticar algunos de los pasos en este argumento, pero lo que no podemos alegar es que como el ateo empezó con la premisa que Dios es bueno, tiene que creer que hay un Dios y que es bueno. El escepticismo no es, sin embargo, la única opción cuando desafiamos la existencia de una verdad absoluta. Por ejemplo, es posible desarrollar una filosofía positiva basada en una noción relativa y relativa a lo que pudiera considerarse como la verdad. ¿De qué manera? Él dice, cuando me acerco a cierta manzana, la veo roja, la siento firme, al morderla y saborearla me parece jugosa y deliciosa, y la encuentro lo suficientemente bella para usarla como tema en una naturaleza muerta, en un caso de pintura de naturaleza muerta. Supongamos que esas y otras percepciones de la manzana son inmejorables cuando trato con esta parte del mundo. Está refiriéndose a la manzana. Es decir, no hay percepciones que permitirían una mejor interacción con la manzana. Entonces, continúa el argumento diciendo, imaginémonos ahora que seres de la galaxia de Andrómeda, que queda a 2 millones de años luz de nuestra galaxia de la Vía Láctea, tienen percepciones de la manzana que son muy diferentes a las que podríamos tener nosotros, aunque no menos eficaces en una interacción con ellas. Él supone que hay esa posibilidad, de acuerdo con todo lo que anteriormente se ha dicho sobre que pueden haber distintas concepciones acerca del mundo y sin embargo que sean eficaces en la interacción que tengan esos organismos con el mundo. Continúa, al enterarme yo, dice, de tal situación, no tengo por qué encontrar que mis percepciones de la manzana son de repente defectuosas, porque los andromedanos de pronto tengan otra manera de percibir la manzana. Él dice que ya se ha dicho que para mí, mis maneras de entender cómo es la manzana son inmejorables. Al llegar a conocer las percepciones de los seres de Andrómeda, solo llevaría a concluir que no percibo la realidad objetiva de la manzana, puesto que tal conclusión sería arbitraria. Y aquí viene pues, lo que señalaba usted, que se desbarata el concepto de realidad objetiva de la manzana. En este ejemplo, que es un ejemplo indudablemente idealizado, mis percepciones, dice el profesor Munevar, explotan lo mejor posible con los recursos de mi propio genotipo, o más bien del genotipo de seres como yo que pertenecen a mi propia especie.
al relacionarme con un aspecto típico de mi ambiente. En ambientes diferentes, señala, es posible que mis sentidos y mi cerebro no produjeran percepciones tan apropiadas. Pero cuando me permite una actuación tan exitosa hacia el medio ambiente, me es difícil imaginarme que el mundo no sea como lo percibo. Es entonces que me siento justificado para hablar de representaciones verdaderas. En nuestras conceptualizaciones del mundo, rara vez alcanzamos un nivel de éxito o de suficiencia que sea similar al del caso idealizado de la manzana, pero cuando lo abordamos hablamos de verdad en la ciencia. Claro, esto en una perspectiva de realismo, sea de realismo ingenuo que tienen muchos científicos o de un realismo crítico que tienen también otros científicos y los filósofos de la ciencia principalmente. Ahora bien, pues la ciencia es una especie de comportamiento humano y por lo tanto es un aspecto del fenotipo humano. Esto en una forma de comprensión biologicista de lo que es el conocimiento, la ciencia e incluso todos los saberes de la sociedad. Dice, es un aspecto que se puede expresar en una gran variedad de formas. Algunas expresiones fenotípicas, sin embargo, explotan mejor los recursos del genotipo en un ambiente dado. Se refiere a formas que los individuos pueden manifestar mejor acerca de los recursos del genotipo que tiene la estructura biológica de una especie en un determinado ambiente, que lo que el total de la especie pudiera dar en un ambiente dado. Dice que entonces sugiere que algunos puntos de vista científicos, con su compleja maquinaria teórica y experimental, nos permite explotar mejor los recursos de nuestro genotipo en ciertos ambientes. Esto como para decir que de pronto hay algunas expresiones fenotípicas, las de los científicos, que son individuos que hacen parte de el gran reservorio genotípico que sería toda la especie humana, pueden explotar mejor los recursos de nuestro genotipo humano en ciertos ambientes como es el de la investigación científica. En otras palabras, algunos puntos de vista científicos nos permiten realizar mejor nuestro potencial para relacionarnos con el mundo. O sea que en esto le está dando indirectamente cierta ventaja a los científicos sobre el resto de la población en su forma de interactuar con el mundo. Puede ser una percepción jactanciosa a mi juicio, pero bueno, ese es el argumento que plantea el profesor Munevar. Dice que de este apunte nace la concepción biológica de la verdad relativa. Dice que usando el enfoque biológico, diremos que un punto de vista científico es cierto o verdadero relativamente cuando su empleo nos acerca a los límites de los recursos del genotipo, es decir, de toda la carga de capacidad que tiene la especie en su propósito de conocer el mundo. Cuando una teoría nos permite relacionarnos de diferentes maneras con el mundo, cuando el pensar que el mundo es como lo indica la teoría, nos conduce a un éxito sostenido cuando tal capacidad de relación o interacción con el mundo supera la de sus competidores. Entonces terminamos pensando que él debe ser así. Y recalca, nos llega a parecer difícil, quizás imposible concebir que el mundo pueda ser de otra forma. Y cuando en un dominio limitado y probablemente temporal no podemos conceptualizar mejor el mundo, es muy natural que hablemos de verdad. Esta discusión explica por qué sentimos el impulso de decir que ciertas representaciones del mundo son verdaderas, pero va más allá el argumento. También explica por qué vale la pena establecer una distinción entre la verdad y la no verdad. Vemos aquí que la carga de un realismo, de pronto puedo decir un poco de un realismo crítico, biologicista del profesor Munevar, pues tiene una carga fuerte en su manera de interpretar las cosas. Dice que cuando vemos el mundo, lo vemos de una manera u otra. Algunas de estas maneras de ver cómo
pueden llevar a cautivarnos fuertemente porque nos permiten una fuerte interacción con el mundo. Ese es un ver cómo, es como la forma especializada de aquellas particularidades del fenotipo, es decir, de algunos miembros de la especie humana como científicos, que nos permite ver mejor la explicación de cómo funciona el mundo. El éxito de esta fuerte interacción cuando se trata de una teoría comprensiva puede ser tal que ella se convierte en nuestra forma de pensar acerca del mundo, como vimos antes en el caso de la percepción de la manzana. A él le parece que es semejante esta interacción y que es de mucho valor y que en casos que la exhiben merecen destacarse con un fuerte apelativo y que ese apelativo se puede considerar como verdad. En ese sentido, bueno, aquí ya vemos que tiene una postura de un realismo más crítico y que el concepto de verdad no es una verdad propia del realismo ingenuo. Dice que a él también le parece que este carácter especial de una idea exitosa, lo que los filósofos han tratado de explicar con las teorías de la verdad, como correspondencia, pues sería la manera más adecuada de tratar ese concepto de verdad, como de correspondencia. No como en el caso del isomorfismo, sino como correspondencia. Dice que la filosofía ha hecho cosas al revés. La verdad tiene la característica de provenir del éxito, no el éxito provenir de la verdad. En ese sentido hay un elemento también que es pragmático y nos hace recordar aquí a Nancy Cartwright en su nominalismo, en su forma de nominalista, semejante a la de Hacking, con la diferencia de que el carácter de realidad de un fenómeno está en la medida en que es exitosamente manipulable y se convierte en una entidad por el hecho de que se puede manipular y se tiene éxito en ese proceso de manipulación. Invita el profesor Munevar a hacer una matización de sus planteamientos y en ese sentido pues quisiera darle la oportunidad de que siga alimentando esta disertación, este compartir con comentarios acerca del pensamiento de Munevar. En ese sentido, entonces dice, pocas representaciones del mundo son aceptadas sobre la base de un registro claramente superior. Estoy entendiendo yo que cuando se habla de ese registro superior es como en la misma línea de la verdad que viene diciendo. Es probable en relación con esas particularidades del fenotipo dentro del genotipo de la especie humana que produce conocimiento. Sí, ya. Sí, sí. Listo. Son aceptadas porque en algunos problemas se logra un éxito tan notable que a muchos científicos les parece muy prometedora esa forma de hacer ciencia. Es decir, se aceptan más con base en sus promesas que en su desempeño actual. La aceptación inicial de la física de Galileo y Newton sobre la de Aristóteles es un ejemplo, pues el éxito de la primera estriba principalmente en el campo de la dinámica de cuerpos, mientras que pues, la de Aristóteles, que es la segunda, se extendía a todos aquellos sucesos que involucraban cambio de estado. Cuando un grupo adopta una manera de pensar sobre el mundo y la elabora hasta el punto de que su desempeño empieza a acercarse al límite del potencial del genotipo en los ambientes relevantes, su verdad, entre comillas, luce evidente a la gran mayoría de los interesados. Así sucedió con la física de Newton. Existen también casos en los que no hay acercamiento a ese límite, pero los científicos comprometidos con
con tal punto de vista no pueden pensar sobre el mundo de ninguna otra manera y por ello continúan con la certidumbre que la verdad debe encontrarse por el camino que han emprendido. Están hablando como también de la forma en cómo proceden en sus investigaciones. Existen además casos en que un punto de vista, si hubiera sido desarrollado, podría haber explotado mejor los recursos del genotipo y así, años más tarde, sentimos que se ha perdido una oportunidad. Supongo también que hay casos en los que la superioridad de un punto de vista nunca es reconocida, dice el autor. Como podemos ver, las cosas razonables que los filósofos querían explicar con la noción de correspondencia caben bien dentro de esta teoría biológica de la verdad relativa. Pues insiste, es importante entender a propósito que el relativismo evolutivo va más allá del pragmatismo de James o de Peirce. Cuando hablamos del acercamiento a un límite en la descripción evolutiva, tal límite puede ser un horizonte que retrocede. Por ejemplo, la explotación de los recursos del genotipo dependen del ambiente o ambientes involucrados en la interacción. Pero el ambiente puede cambiar, en cuyo caso los fenotipos previamente adecuados pueden ser puestos a prueba por un planteamiento distinto, mejor adaptado a las nuevas circunstancias. O el ambiente puede ser transformado por el mismo éxito del fenotipo. O las condiciones de la interacción pueden cambiar debido a tal éxito. También puede ocurrir que el éxito en un ambiente conduzca a los organismos en cuestión a aventurarse en nuevos ambientes, los cuales les ofrecerán desafíos diferentes que conducirán a la necesidad de intervenir nuevos puntos de vista. Entonces hay como diferentes alternativas aquí. La idea de la verdad relativa es, por consiguiente, un concepto maleable, pero un concepto que nos permite hablar de verdad, mantiene el concepto de verdad, sin tener que someternos a unas metafísicas misteriosas e injustificadas. También nos ayuda a explicar una peculiaridad de la historia de la ciencia. Aparentemente a muchos científicos no les molesta reconocer que se sienten en poder de verdad, aunque también reconoce que 100 años antes otros científicos de la misma rama sentían el mismo grado de confianza acerca de planteamientos diferentes y peor aún, que dentro de 100 años es posible que ya no se crea en lo que parece completamente cierto hoy en día. Bueno, esas son también formas de todo lo que estamos diciendo desde atrás, ¿no? El contexto. Él no se podrá excluir de eso, porque él también creerá que está dentro de la verdad. Sí, pero en su propio planteamiento. Él no se puede, digamos, como eximir de eso que él mismo está señalando. Sí, y reconociendo pues que definitivamente todo esto que hemos mencionado, los dispositivos, las nuevas posibilidades que vamos teniendo para acceder a artefactos que nos ayudan a ver otras cosas. El contexto en que operan las creencias científicas cambia y por ende cambia también su grado de éxito. La flexibilidad biológica empata bien con la flexibilidad social, aunque no puedo explorar tal tema en esta presentación. Cabe decir simplemente que el relativismo evolutivo reconoce entonces que pueden haber varios marcos de referencia biológico-históricos igualmente válidos en su capacidad para desarrollar teorías del universo. Y pues insiste, ahora bien, si aceptamos esta teoría evolutiva de la verdad relativa, nos vemos forzados a separar la racionalidad de la ciencia de la búsqueda de la verdad, puesto que podemos encontrar la verdad entre comillas por una variedad de caminos diferentes. Este resultado no es un escándalo desde que lo obtuvieron también Ptolomeo, Osiander, Poincaré, Durkheim, los positivistas lógicos y hasta Popper por un tiempo. Aún así vale la pena investigar un poco la manera en que un enfoque biológico puede encarar el problema de la racionalidad científica.
Pues miremos ahora ese problema. Ese problema que consistía en otro momento en el intento de anular el escepticismo de Hume, hasta que Thomas Kuhn y Paul Feyerabend lo agudizaron con sus análisis de la historia de la ciencia y especialmente con la demostración de que los científicos no solo habían violado el supuesto método científico, sino que les era necesario hacerlo, esa violación, para lograr éxitos en la ciencia. En la versión contemporánea de este problema crítico de la epistemología, referido a la racionalidad científica, comienza con el descubrimiento de que no hay normas universales de la conducta científica. Todos los métodos empiristas tienen limitaciones. Y para superar esta dificultad, algunos han sugerido basar las normas metodológicas, ahora contextuales, en la práctica de la ciencia. Esta propuesta tiene serios problemas propios, como lo han discutido en su momento Imre Lakatos en su crítica al falsacionismo ingenuo, y Paul Feyerabend también en su Adiós a la razón o contra el método, ambos enfocándolo frente a el prescriptivismo que había planteado el propio Popper en su crítica al positivismo lógico. O sea que esas críticas pues van hacia atrás para todos los que habían dicho alguna cosa acerca de la naturaleza de la racionalidad científica. Dice que para empezar, el juicio sobre el valor del cambio de una teoría a otra dependería de los mismos expertos que han efectuado el cambio. Esta situación tiende a rebajar la calidad de la crítica metodológica, que necesariamente es epistémica. Y yo diría, aunque no lo señala, que también es ontológica, porque tiene que ver con la manera como se conciben los objetos de investigación, es decir, el estado de los fenómenos, su ontología sobre lo que se está interviniendo o estudiando o analizando, y puede llevar al estancamiento de la actividad científica, entre otras razones, porque el éxito mismo puede llevar a un exceso de confianza por parte de los científicos sobre la misma ciencia, en un campo específico. El nuevo problema de la racionalidad es entonces que queremos una práctica científica que conjura reglas y métodos apropiados a cada caso sin tener que depender por completo de una élite posiblemente estancada en su forma de ver el mundo. Lo que el profesor Munevar en su momento propone es el enfoque biológico que puede ayudar a resolver este problema crítico. Esto sugiere que él va a usar una descripción de la naturaleza y el origen de la ciencia para hacer determinaciones normativas acerca de ella, lo cual es un horror desde la perspectiva de la filosofía contemporánea. Y él reconoce que eso va a ser pues todo un problema, el planteamiento de esa propuesta. Dice que hay que recordar, sin embargo, que Platón investiga en la República la naturaleza y el origen de la justicia para determinar si esta es algo bueno en sí o no. Entonces, comienza con una hipótesis acerca del origen biológico de la ciencia, que en nuestra perspectiva, en la mía, podría ser discutible, porque también podríamos decir en su momento que podríamos entonces empezar con una hipótesis acerca del origen histórico de la ciencia, o una hipótesis acerca del origen sociológico de la ciencia, o de una hipótesis acerca del origen político de la ciencia en términos de las relaciones sobre el mundo en una estructura de poder de unos grupos humanos sobre otros. Como se dan cuenta, aquí pues es una manera de verlo y que es respetable, pero no es la única. Dice que la ciencia está motivada por muchos factores, pero predominantemente entre ellos está el intento de tratar de satisfacer nuestra curiosidad hacia el mundo. Eso es discutible. El asunto de la curiosidad es discutible, porque el asunto principal que tiene la especie humana es el asunto de la supervivencia. Y si se quiere conocer el mundo es con el propósito de poder mantener y prolongar la vida. Dice que hablemos pues de la curiosidad en los términos evolutivos y veamos en qué consecuencias puede haber para nuestra epistemología de la ciencia.
Dice que la curiosidad es una forma de juego con el mundo y como todo tipo de juego ejemplifica una capacidad para la acción indirecta con respecto al mundo. Es decir, no es una reacción a un problema inmediato. Dice que solo animales con alguna grado de inteligencia exhiben curiosidad, aunque no todos los animales inteligentes son curiosos. Y aquí vemos que hay un reduccionismo muy ligero de ubicar simplemente a la especie humana como si fuese otra especie simplemente biológica, y aquí hay unas diferencias que son abismales con lo que ocurre con las otras especies, porque la especie humana tiene una serie de características que tienen que ver con el entorno de la conciencia, de su conciencia colectiva, que los diferencia de las conductas animales, que es muy difícil no trazar una línea divisoria entre lo que pueden desarrollar las conciencias de especies animales en los distintos grados de una supuesta evolución con la conciencia humana. Pero bueno, sigamos. Gracias a su curiosidad, estos animales de las distintas especies exploran el mundo sin la presión de las exigencias más inmediatas del medio ambiente. Pero aún así, ¿por qué existe la curiosidad? Se pregunta. Al fin y al cabo, cuando el animal trata de satisfacer su curiosidad, cuando juega explorando el mundo, no está comiendo, no está procreando y no está tan alerta ante la posible presencia de depredadores. A mí me parece que este tipo de argumento es discutible porque estamos hablando de los animales, de especies animales así como así. Pero nosotros podemos tener un protozoario que es un animal, pero tenemos un nematelminto que también es un animal, pero también podemos tener un crustáceo que es un animal, y podemos tener un mono, de cualquiera de las especies de mono, que también es un animal, y las reacciones no las podemos conjugar en un enunciado como el que acaba de plantear, porque son grados de organización biológica que son distintas y también hay una estructura siguiendo a Auscul de conciencia animal que son diferentes y su reacción tienen niveles de complejidad también distintas. Entonces, hablar de curiosidad en esos distintos niveles no se puede reducir a unas frases simplemente genéricas, y eso es una crítica que le hago directamente al profesor Bunevar. Dice que el animal curioso corre muchos peligros. La justificación biológica estriba en el desarrollo de muchas combinaciones de habilidades que más tarde le servirán de gran ayuda al organismo en su interacción con el medio ambiente. Y dice que las ventajas pueden ser considerables y señala algunas, miremoslas así rápidamente. Dice primero que la capacidad para una interacción más extensa con el medio ambiente, la intensa exploración del medio ambiente por el animal joven que le permite el descubrimiento de nuevos modos de relacionarse con él mismo. Aquí podemos, sí, pensarlo, por ejemplo, en un antropoide, incluso en un felino como un león o una pantera. Bueno, ¿cómo lo vemos en términos, por ejemplo, de un arácnido? O en algún tipo de protozoario, o en algún tipo de especie marina. Eso no es tan sencillo de hacer una generalización de ese corte. Miremos, segundo, la capacidad de adaptarse a nuevos ambientes. Una especie cuyos jóvenes exhiben curiosidad puede adecuarse a un nuevo ambiente porque sus miembros, como lo decía Konrad Lorenz, son especialistas en la no especialización. Ese hay un juego de palabras que no tiene mayor potencia, a mi juicio, para poder dar peso al argumento que está intentando desarrollar. Por medio de la exploración del medio ambiente, tales animales pueden llegar a encajar como muchos otros que han sido diseñados para él. Y dice que diseñados entre comillas. O sea, hay una serie de supuestos que son de carácter metafísico, con un juego de palabras como especialistas en la no especialización. ¿Cómo puede haber un especialista en la no especialización? Es bastante discutible ese segundo argumento. El tercero es la capacidad para adaptarse a un medio ambiente sujeto a cambios.
por razones similares, especialmente en los casos de especies cuyos individuos siguen siendo curiosos durante toda su vida. Y entonces da como ejemplo algo que es indudablemente se cae de su peso, los seres humanos, por ejemplo. Podría haber dicho algo de curiosidad, por ejemplo, en antropoides, y sobre todo en antropoides tales como chimpancés o gorilas, donde evidentemente la conducta curiosa se puede detectar. Pero ¿cómo la podríamos ver, por ejemplo, en un nemátodo? ¿Sí? O como en un arácnido. Es más difícil. Esas distintas formas de incrementar la adaptabilidad, dice, las podemos ver en nosotros mismos. A mí me parece que es bastante frágil y ligero hacer ese tipo de generalizaciones y aplicaciones de una vez para el caso de los seres humanos, asumiendo que eso lo tienen todas las especies animales. Por ejemplo, en la mayoría de los países avanzados que se encuentran en tierras muy frías, los seres humanos han podido sobrevivir solo porque su inteligencia les ha permitido inventar ropa, fuego y otras formas de superar un entorno que se congela. Fue esa inteligencia la que posibilitó la expansión humana en algunas regiones y fue esa misma inteligencia en la que nos permitió adaptarnos cuando el medio ambiente empezó a cambiar. Aquí hay una visión histórico-política subyacente, y es que los miembros de las sociedades que son septentrionales, donde hay estaciones, entonces son más listos para sobrevivir que aquellos pueblos que viven en las zonas ecuatoriales. Y a mí es muy sospechosa. Me hace acordar de ideas que tenía Herbert Spencer frente a ese tipo de conceptos acerca del desarrollo de los pueblos. Pero bueno, continuemos. También las vemos en la ciencia, que es una forma social de satisfacer nuestra curiosidad acerca del mundo. Grave, esto suena grave, porque es que la ciencia en la época moderna no surge por curiosidad sobre el mundo, sino sobre la necesidad de poder tener acceso al mundo para poderlo manejar de tal manera de tener dominio sobre el mismo, de tal forma que se pueda tener acceso a medios y recursos dentro de un sistema de aparato productivo, dentro de una economía de grupos humanos y naciones, donde hay unas relaciones de poder. Y en ese sentido ahí se queda supremamente corto el profesor Munevar al señalar simplemente la curiosidad como un elemento fundamental en el desarrollo de la actividad científica. Dice que en tal caso debe o cabe esperar de la ciencia las ventajas que normalmente depara la curiosidad, la capacidad para una interacción más extensa con el medio ambiente para incrementar el número de medios ambientes y para tratar con un medio ambiente que cambia, por ejemplo, el que nos permita vivir en medios ambientes como la Antártica o el espacio extraterrestre. Pero así como la inteligencia curiosa incrementa la adaptabilidad, también plantea graves problemas, lo que no ha de sorprendernos, dado lo que ya se ha dicho acerca de la curiosidad. En general, sin embargo, la ciencia incrementa la posibilidad de obtener ventajas de adaptabilidad, pero para hacerlo tiene que estar propiamente organizada. Por ejemplo, el éxito de una teoría en un medio ambiente o contexto no garantiza el éxito en otros o en un medio ambiente que cambie. Tiene sentido entonces adoptar una estrategia que permita generar ideas, procedimientos y puntos de vista que sean alternativos. De esta forma, al cambiar la problemática de la ciencia, podrá ella cambiar un modo más flexible y adecuado. Y esto equivale al desarrollo de varias combinaciones de habilidades para relacionarse con el mundo a largo plazo. Indica que ese resultado nos pone ya en el camino de resolver el problema de la racionalidad de la ciencia, cosa que desde mi perspectiva lo dudo mucho, porque es que no es un asunto simplemente de curiosidad. La noción más sencilla de racionalidad, dice el profesor Munevar, es la de conducirse de forma apropiada para lograr fines deseables. Y es precisamente esta noción de medios afines
con la que concuerda el análisis evolutivo. La concepción social de la ciencia, que forma parte integral de este análisis, nos permite también resolver problemas de la obra de Feyerabend, en la que se ha presentado a la racionalidad de la ciencia lo que parece como una anarquía bajo la concepción individual de la ciencia, si los científicos siguieran reglas metodológicas o no, que se convierte bajo la concepción social en el tipo de organización que incrementa nuestra adaptabilidad. Aquí me parece que en el argumento el profesor Munevar pone en paracaídas un análisis que debe haberse hecho desde el principio en el sentido del análisis histórico, sociológico, económico y político de lo que es la ciencia, para insertárselo de una manera artificiosa dentro del argumento de algo que él partió como una propiedad de las especies en su relación con el mundo, que es la curiosidad. Me parece que es una forma un poco torpe, a mi juicio, de traer en paracaídas un argumento que debió haberse manejado con detalle, minuciosidad desde el principio, donde justamente la curiosidad es un componente de ello, no que la curiosidad sea el elemento fundamental. Bien, él trata de resumir así: la ciencia es una actividad social, por consiguiente la racionalidad de la ciencia debería ser una cualidad de la ciencia como ente social, es decir, una cualidad social o de organización. La organización óptica es aquella que tiende a incrementar la adaptabilidad de las sociedades que emplean la ciencia. Esta organización óptima es precisamente una que nos permite generar varios puntos de vista que, cuando cambia el ambiente, nos da mayores oportunidades de cambiar nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Es decir, la naturaleza misma de la ciencia, cuando se practica correctamente desde la perspectiva evolutiva, incrementa la probabilidad de conjurar reglas y métodos apropiados a cada caso, sin tener que depender por completo de la élite que domina la ciencia en un momento dado. La presencia continua de rebeldes es crítica para que la ciencia tenga una capacidad de desarrollarse en direcciones tan imprevistas como fructíferas. De esta manera, el enfoque biológico resuelve el problema de la racionalidad de la ciencia. A mí me da mucha pena con el profesor Munevar, pero este resumen que hace es un resumen supremamente débil y pobre con el conjunto de desarrollos que había venido dando desde el principio, donde, insisto, suelta en paracaídas en los últimos párrafos de su presentación todo el enfoque de la naturaleza histórica, social, económica y política de la actividad científica como una actividad de las sociedades humanas en su exploración del mundo, con el propósito de buscar formas que sean mucho más eficaces y eficientes de cómo funciona el mundo para poder intervenir en él y obtener beneficios del mismo para establecer mejores relaciones productivas, generar mayor potencia de producción económica y con ello también una organización de dominio y ejercicio del poder de unas sociedades sobre otras. Y en ese sentido creo que se queda supremamente corto, muy corto, y realmente débil su argumento, para después tratar de empatarlo con el concepto de curiosidad en el desarrollo de las particularidades fenotípicas de la especie humana en su proceso de aproximación al mundo, que después se incorporaría en toda la parte genotípica, es decir, de toda la especie humana, como intento hacerlo, y veo que es supremamente débil tratar de articular algo de unas nociones que son propias de la biología con algo en lo cual concluye de manera necesaria de todo el poder explicativo que tiene el análisis histórico, político, social y económico que está vinculado con el desarrollo de la actividad científica. Te doy la palabra, sí, para que continúes en la última parte de esta presentación del profesor Munevar. Sí, señor. Bueno. Fíjate que aquí me dice como un salto. Bueno. Entonces, en la parte donde dice que para muchos filósofos el asunto de la racionalidad, estamos hablando en su exposición de la página 125.
Sí, señor. Y había hecho aquí un salto. Gracias. Entonces, pues, este argumento de precisamente racionalidad dice que requiere una deliberación. Creo que con lo que estamos diciendo también compartimos por lo menos esa partecita. Y por deliberación ellos entienden un proceso consciente y muy concentrado en algún tema o problema. Pero tal requisito es poco más que un prejuicio que no se puede justificar ni empírica ni filosóficamente. Estudios del cerebro indican que la mayoría de nuestras operaciones intelectuales no se proyectan en la mente como si fueran palabras o pensamientos escritos en la pantalla de un computador. A menudo es fácil demostrar que las razones que nos damos son confabulaciones que provienen de ciertas necesidades, a la vez psíquicas y cerebrales, de coherencia o consistencia. Y aquí yo creo que pues es como también como un poco de ingenuidad, porque en las sociedades científicas, en las sociedades, como tú lo vienes diciendo, desde la perspectiva económica, política o social, no necesariamente es porque sean un cuestionamiento solamente de la racionalidad científica, sino que están involucrados intereses, compromisos políticos y económicos, ¿cierto? Entonces ahí juegan más, o hoy por hoy juegan más esos intereses. A menudo es fácil demostrar que las razones que nos damos son confabulaciones que provienen de ciertas necesidades. En la mayoría de los casos lo que vemos en nuestra pantalla mental es el efecto de operaciones cerebrales que nos permanecen opacas. Nuestras conductas pueden ser racional, aunque sea el resultado de decisiones prácticamente instantáneas, es decir, que no han sido precedidas de ninguna deliberación consciente. Si lo que digo es un error, la filosofía de la ciencia no tendría ningún sentido. Muchos filósofos de la ciencia, por ejemplo, se han dedicado a descubrir las normas metodológicas que los científicos realmente obedecen, en contraste con las que los científicos dicen que obedecen. He allí las teorías de Popper y Lakatos acerca de la ciencia. Es decir, que la filosofía de la ciencia ha tratado de encontrar la racionalidad de la ciencia en un nivel no consciente de la mentalidad científica, si no nos hubiera bastado con el periodismo y las encuestas. Pues esto también es teniendo en cuenta que, digamos, en un momento dado también es la historia de la ciencia ha cambiado en su forma de cómo proceder y tomar decisiones, ¿no? Porque tal vez en un momento del siglo XVIII podríamos decir que habría algo de objetividad, porque los que asumían el rol de científicos estaban como en el estatus socioeconómico o con las mismas decisiones estándar para ese momento, pero hoy las cosas han cambiado muchísimo. O Claro, sea, sí. Eh, y tratando de pues, seguir ese desarrollo que estás ahí presentando, del profesor Munevar, él considera que hay una serie de elementos falaces que no son ciertos. Y bueno, su argumentación en ese sentido no es suficientemente clara en el desarrollo de la línea del argumento. Dice que a riesgo de empeorar la situación, se atreve a decir que hoy en día existen dos tipos generales de argumentos falaces. El primero consiste en una serie de racionamientos fallidos que se conocen bien por los nombres que los filósofos les han dado en latín. El segundo consiste en supuestos errores que tienen que ver con nombres en inglés. Pero al contrario de los errores de primer tipo, estos son errores que han promulgado los filósofos y no de aquellos a quienes se los imputan. Aparte de la falacia genética que dice acaba de examinar en el contexto de la epistemología de la ciencia, el ejemplo más notorio es la infame falacia naturalística o naturalista. Este es el error que supuestamente cometen aquellos pensadores que muestran cómo nuestra moralidad
parece estar arraigada en nuestra naturaleza, quienes aparentemente no entienden que el que una inclinación sea natural o no implica que sea buena, ni mucho menos que debamos seguirla. Pero eso no es todo lo que se trata de conseguir con la biología. Dice que por el contrario, la biología socava la autoridad de la inclinación moral y por lo tanto nuestra intuición acerca de lo que debemos hacer. De la misma forma que un viaje por el mundo nos hace dar cuenta que muchas de las costumbres morales son relativas a las sociedades en que se sienten con tanta fuerza. Aquí, tratando de seguir la línea del argumento, veo que hay una digresión del problema de la racionalidad de la ciencia a un asunto de la moralidad humana y que, aunque es tema filosófico, se desmarca del problema de la naturaleza de la construcción del conocimiento científico y de su relación con la racionalidad científica. Ahí veo que no sé, ahí hay como un fallo, como una ruptura. Pero sigamos en el argumento de presentación que tiene el profesor Monevar. Dice que de tener otra historia natural sería posible que tuviéramos también otras inclinaciones y otras intuiciones morales. Si pudiéramos escoger un sistema ético a través del velo de la ignorancia, como dice Rawls, en el que no sabemos qué papel vamos a jugar nosotros, si seremos ricos o pobres, bien parecidos o deformados, los seres humanos tendríamos que rechazar el utilitarismo, de acuerdo con el cual la mejor acción moral es aquella que produce el mayor balance de felicidad sobre la infelicidad. Yo quisiera ver dónde es que va a articular esto con el problema de la racionalidad de la ciencia, para poder entender una filosofía de la ciencia a partir de un enfoque biológico. Porque aquí se ve que hay una ruptura total en la línea del argumento. Una de sus fallas, dice el profesor Monevar, es que nuestra intuición moral exige una cantidad mínima de libertad individual consistente, que sea consistente con una libertad similar para los demás. Y señala, prohibiríamos, por ejemplo, el castigo de los inocentes para beneficio de la mayoría o algo que el utilitarismo no puede prohibir. Dice, supongamos ahora que existieran hormigas racionales. Es un poco difícil los ejemplos que él pone, porque son experimentos mentales un poco difíciles de ubicar, porque trata de transmitir estructuras que son conocidas de la especie humana a otras especies. Pero bueno, supongamos que existieran hormigas racionales. Su naturaleza, que les da formas sociales muy distintas a las nuestras, les daría también intuiciones muy diferentes. El principio de libertad individual probablemente les disgustaría, mientras que encontrarían el utilitarismo en sí de su gusto. El enfoque biológico tiene en cuenta cómo es posible que criaturas de la selección natural lleguen a tener valores. De esta forma nos guía al desarrollar una nueva teoría ética que se escapa del presente paradigma en el que la justificación moral es el resultado de una derivación lógica desde premisas intuitivas. Y aquí vemos que definitivamente se nos fue del camino el profesor Monevar, porque aquí se pasó a la filosofía moral, de la racionalidad científica de base biológica evolucionista relativa, que venía trabajando, se fue hacia la filosofía moral. Y en un mismo texto. Es un poco difícil eso, pero bueno, continuemos en la exposición de lo que dice el profesor Monevar. Imaginémonos que un negro norteamericano asesina a varios blancos porque odia a los blancos y odia a los blancos porque cree que un grupo de blancos ahogó a su padre en un lago por pura diversión. Cuando se encuentra en la cárcel, conoce a un viejo amigo de su padre quien le cuenta que su padre no lo ahogaron los blancos. Al contrario, su padre tenía muchos amigos blancos y 3 de ellos murieron al tratar de salvarlo en una tormenta cuando se cayó de la lancha en un lago. Es bastante probable que el negro asesino abandone sus valores tan negativos hacia los blancos en base, o debe ser con base, a esta nueva información que considera verdadera. Cambiará sus valores entonces no porque haya cambiado de premisas tales como los que ahogan a otros por placer son malos y por consiguiente lo es también el resto de su raza. Puesto que
tales premisas no contienen valores que obliguen a la acción, el negro no se da argumentos a sí mismo ni ahora ni antes. Lo que sucede más bien es un complejo arreglo de reordenación de sus creencias y valores cuando ciertas creencias no se pueden sostener, valores basados en ellas a menudo tienen que cambiarse también. El nuevo conocimiento acerca de la muerte de su padre cambia la forma como el negro ve a sí mismo, su persona en relación con el mundo. Por eso que cambia esos valores tan negativos, lo que ya habría llevado al homicidio. Y ahora trata de justificar, dice, espero que esta pequeña excursión a la ética desde la filosofía de la ciencia sugiera la riqueza de las posibilidades filosóficas que nos ofrece el enfoque biológico. Pero aquí no vemos todavía cómo lo articula, porque no plantea en ningún momento una articulación como este análisis de filosofía moral se puede articular con el problema de la racionalidad científica derivada de una concepción evolutiva basado en un relativismo biológico, como él lo planteó, de la ciencia con una filosofía moral. Dice, cuando se junta la perspectiva evolutiva con los descubrimientos recientes acerca del cerebro, por ejemplo, que nuestro cerebro a menudo confabula cuando creemos que estamos deliberando, se crea la posibilidad de una revolución profunda y radical en la filosofía. Y con ello concluye su disertación. Y a mí me parece que se quedó muy corto en esto el profesor Munevar, porque hubiera sido preferible que hubiese terminado simple y llanamente con su planteamiento tanto de Popper, Lakatos y Feyerabend sobre la racionalidad científica y con el reconocimiento a última hora y a marchas forzadas del papel de la filosofía, la política, la historia y la economía en el desarrollo del proceso científico, aunado al carácter de la curiosidad como un elemento del desarrollo de la ciencia apropiado a la especie humana, en ese planteamiento que hizo desde el principio con el desarrollo de la biología. Pero haber hecho esa llamada excursión hacia el asunto ético descompuso, a mi juicio, en total su disertación. Y de todos los autores que hemos presentado acá, lamentablemente esta disertación quedó bastante coja por parte del autor y realmente pues quedaron muchas cosas sin tratar y tendría muchos elementos de una crítica supremamente severa si tuviéramos una confrontación argumental en un foro con él. Es lo que yo estoy viendo. Muchas gracias. Bueno, sí, pues yo estaba ahora pensando en siempre en la forma como la ha presentado el profesor Eugenio Andrade, que es en la perspectiva de la crítica de la razón práctica para tratar temas de ética en el contexto de la biología. Y en ese sentido más es como una racionalidad de acuerdo a los individuos en sus condiciones particulares y sin hacer generalizaciones. Pues es de lo que recuerdo que explicaba, y ahí es donde considero que como tú lo dices, se queda muy corto. Muy bien. Bueno, de todas maneras, ya estamos dentro de los videos que tiene el canal. Este es el video 171. Y que hayan podido llegar hasta esta parte del video, se podrán haber dado cuenta que son tantas las percepciones, tantas las concepciones, las formas con las cuales hay temas, problemas, análisis, enfoques en el campo de la filosofía y la ciencia que pareciera que no hay unos límites ya definidos, sino que hay tantas maneras de abordarlo que, por ejemplo, hablar del concepto verdad es supremamente ligero. Y es preferible abstenerse de utilizar esa palabra habida cuenta de todas las limitaciones y todas las argumentaciones y contraargumentaciones que uno pudiera encontrar con respecto a esa expresión. Y en ese sentido es preferible hablar de enunciados
con grados de verosimilitud o enunciados de determinado tipo de postura. Eso es lo que nos enseña a lo largo de un poco más de 3 años de ejercicio en estas tertulias sobre filosofía de la ciencia. De todas maneras, yo agradezco mucho y me parece que ha sido una pieza útil para mirar también cuando un autor cae en cierto tipo de errores argumentales en la presentación de un tema con sus respectivos desarrollos. Yo, por lo pronto, pues no tendría más que argumentar y les agradezco su atención. O algo muy concreto, perdón, es cuando se hacen los experimentos mentales, la dificultad que tiene ese tipo de proceder para construir argumentos. Eso sería. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima ocasión que podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias, Astrid, y hasta pronto.